un poquito lo habíamos visto la clase pasada con Patricia. Ustedes me habían dicho que habían 3 dominios: el dominio arcae, el dominio bacteria y el dominio eucaria, ¿sí? Arcae, bacteria son procariontes y eucaria son eucariontes, ¿sí? Dentro del dominio eucaria hay 4 reinos. Los protistas, que son unicelulares, que son las algas y los protozoos; el reino fungi, que son los hongos; el reino plantae, que son los vegetales; y animalia, que son los animales, ¿sí? Bueno, y de acá pasamos a esto que es la evolución de las plantas a partir de las algas, que también un poquito lo vieron con Patri. Tienen por un lado las algas unicelulares, ¿sí? Que serían protistas. Y por otro lado tienen las algas pluricelulares, los líquenes y las briófitas, que son talófitas. Son talófitas porque no forman un verdadero cuerpo, no podemos reconocer órganos ahí, no tenemos raíces, ni tallos, ni hojas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las traqueófitas. Las traqueófitas son las que tienen un cuerpo y tienen sistema vascular. Dentro de las traqueófitas están las pteridófitas, que son los helechos, y las espermatófitas, que son las plantas con semilla. ¿Hasta acá? ¿Bien? Sí. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a arrancar con este concepto que es de las plantas vasculares. Esperen que me pasó muy rápido. Las plantas vasculares. Por un lado se las conoce como cormófitas. ¿Por qué son cormófitas? Porque el cuerpo, tienen un cuerpo vegetal, se llama cormo o cuerpo vegetal. ¿Cómo está formado el cuerpo? Está formado por una raíz, que es la que permite que la planta se fije al suelo o al sustrato y que absorba el agua y los nutrientes del suelo. Tiene un tallo que lo que permite el tallo es que la plantita se eleve, alcance mayor altura. Ese tallo les permite sostener a la planta y conducir el xilema y por el floema y el xilema el agua y los nutrientes, ¿sí? Y por último tenemos la hoja, que es el órgano especializado en la fotosíntesis. Otra definición de plantas vasculares, otra característica, si quieren también, es que son también llamadas traqueófitas. ¿Por qué? Porque son todos aquellos vegetales que tienen un sistema vascular evolucionado, o sea, de mayor evolución. Tienen el xilema, que es el que transporta el agua y los nutrientes desde las raíces a las hojas, y por otro lado el floema, que es el que transporta los azúcares que se forman en la fotosíntesis a través de toda la planta, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos conductores? En el xilema, las traqueidas y los vasos, y en el floema, las células cribosas, y también están los tubos cribosos, ¿sí? Bueno, y otra característica que tienen estos vegetales superiores, entre comillas, se les llama vegetales superiores, o traqueófitas o plantas vasculares, es que tienen alternancia de generaciones. Tienen un gametofito reducido y un esporofito dominante. Y ahí vamos a hacer un repasito, ¿sí? Interrúmpanme, chicos, por favor, si hay algo que voy muy rápido o no me entienden, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profe. Sí, sí, perdón, porque como hay tanto silencio, no sé si por ahí se me cortó y estoy hablando sola. Bueno, esto también es un pequeño repaso. Los vegetales tienen 2 tipos de reproducción, una asexual y otra sexual. La asexual, ¿qué es lo que pasa?
La planta originaria da una planta exactamente igual por división celular mitótica, que quiere decir que no hay ningún tipo de recombinación genética. La descendencia es exactamente igual que el progenitor. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, Patricia le había explicado que se llamaban soredios. En el caso de las plantas superiores tienen ejemplos, ustedes los hicieron cuando vieron las adaptaciones del tallo, de las raíces. Por ejemplo, los estolones, que son tallos rastreros, que tienen la frutilla, les permiten la reproducción asexual. Los rizomas, los bulbos, por ejemplo, las estacas en el álamo, todo eso produce una planta exactamente igual a la planta madre. Entonces es reproducción asexual. En cambio, en la reproducción sexual tenemos el ciclo de vida de los vegetales, dos formas pluricelulares distintas. Una con dotación haploide de cromosomas y la otra diploide. Una da origen a la otra, por eso forma un ciclo, es un círculo. Y se dice que tienen alternancia de generaciones. Hay una fase diploide, que es el esporofito, y una fase haploide, que es el gametofito. ¿Sí? Y todo esto es medio un repasito, lo habíamos visto al principio cuando vimos reproducción. ¿Qué es el esporofito? El esporofito es 2N, es diploide. Forma diploide del vegetal que produce esporas haploides asexuales por meiosis. El esporofito es el que sufre la meiosis, ¿sí? La espora es haploide. Aparece en algunas plantas y hongos, es una célula reproductora que se desarrolla, germina y se convierte en un adulto sin haber fecundación. No se recombina la espora, ¿sí? Entonces, ¿qué forma? Por mitosis, se divide por mitosis y forma un organismo pluricelular haploide. A diferencia de los gametos, las esporas no se fusionan. Simplemente esa espora haploide cae en un lugar adecuado, germina, se reproduce y forma una nueva plantita, ¿sí? El gametofito es una etapa pluricelular, o sea, con muchas células haploide. ¿Cuál es la función del gametofito? Las células sexuales masculinas y femeninas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el gameto? Célula sexual haploide. El gameto masculino se fusiona con el femenino durante la fecundación y forma el cigoto diploide. Y ese cigoto va a volver a generar el esporofito, ¿sí? Esto es común para todos los vegetales, desde algunas algas hasta llegar a las plantas superiores. Bueno, entonces, dentro de las plantas vasculares tenemos las plantas que no forman flores ni semillas, que son las pteridófitas, y las plantas que forman flores y semillas, que son las espermatófitas. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿O voy muy rápido? ¿O alguna duda de lo que les pregunté? ¿Lo que les Está claro, fui diciendo? ¿Está claro? Sí. Los cuadros estos, muchos están cuando acuérdense que yo les di flor y reproducción, los volví a poner acá para que ustedes los repasen, porque como está relacionado, para que ustedes se acuerden, ¿sí? Pero todo esto ya lo habíamos visto. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que es, esperen, que no sé qué me hace acá. Pteridófitas, ¿sí? Las pteridófitas no forman semillas, sino que producen esporas, ¿sí? ¿Cuáles son las pteridófitas? Abarcan, en general hay muchas clasificaciones, pero las podemos separar en licopodios, los equisetum o cola de caballo y los helechos propiamente dichos. Los licopodios son unas plantitas muy pequeñas que crecen, alcanzan muy poquitos centímetros de altura, tienen hojas pequeñas y escamosas, y si los vemos son muy parecidos a los musgos, justamente porque alcanzan muy poca altura, están siempre cerca de lugares húmedos y crecen sobre todo en los bosques húmedos templados de coníferas y caducifolios, ¿sí?
Después tenemos la cola de caballo, ¿sí? La cola de caballo se llama Equisetum, es el nombre científico, abarcan un solo género. Tienen esporofito, que es la planta, que es lo que vemos más conspicuo, lo que se ve a simple vista, está formado por un rizoma, que es subterráneo, con raíces adventicias, ¿sí? Después tenemos tallos aéreos, que son las que le llamamos ramas. Sobre las ramas hay hojas escamosas que están dispuestas en verticilos, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar una foto. En cada verticilo la hoja está soldada entre sí. Esas hojas al principio son fotosintéticas, pero después se secan. Entonces, el que cumple la función fotosintética es el tallo, que tiene cloroplastos. Además, tienen la característica de que tienen sílice en la epidermis, por eso son abrasivos, es como que se usaban para el equisetum, se usaba para pulir los metales en la antigüedad. En lugar de haber puloil y esas cremas que se usan ahora para sacarle brillo a la plata y a los metales, se usaba equisetum. Acá en el extremo se forman esporangios, y hay acá, adentro del estróbilo este que se ve acá, se forman espiosis y de acá van a salir las esporas haploides. Fíjense, acá tienen el que está acá en el extremo, en el inferior izquierdo, sería una plantita de Equisetum, ¿sí? Se ve la planta completa, se ve el tallo aéreo con las ramas y el rizoma que estaría por debajo del suelo. Este que está acá arriba es un detalle, fíjense cómo salen, en verticilo salen las ramas, y esto que está pegadito, son las hojas son escamosas y están soldadas unas al lado de la otra. Y esto que tenemos acá, en la parte derecha, tenemos un tallo, que si lo miran tiene como estrías, y es bastante áspero el tallo al tacto, por eso, porque tiene sílice. Tiene las hojitas escamosas, que son, no sé si los alcanzan a ver, son como negras las hojitas. Y acá en el extremo está el estróbilo, que el estróbilo va a ser el que tiene los esporangios, adentro de los cuales se van a ocurrir la meiosis y se va a producir, y se van a formar las esporas. Bueno, y por último tenemos los helechos típicos, que son los más comunes, ¿sí? Que el 80% de las pteridófitas son helechos. Y hay un montón de familias las cuales no las vamos a ni mencionar, simplemente que ustedes sepan que tienen numerosas especies. ¿Cuáles son las características? Necesitan humedad, viven en zonas húmedas y templadas, porque requieren humedad para la reproducción. Porque al igual que los musgos, también tienen un anterozoide ciliado que debe viajar a través del agua para fecundar el arquegonio, ¿sí? No tienen crecimiento secundario, no forman verdadero leño, pero algunos alcanzan altura, ¿sí? O sea, llegan a bastante altura. En general son los helechos de lugares tropicales que se llaman helechos arborescentes, ¿sí? Tienen hojas compuestas. Esta que vemos acá es una hoja compuesta, se llama fronde a la hoja esta compuesta y está dividida en folíolos, cada uno de estos es un folíolo o pina, ¿sí? Fíjense, está la hoja o fronde, el pecíolo, las raíces adventicias y el rizoma, que es el tallito, ¿sí? Y acá les mostraba dos tipos de helecho. El helecho que es arborescente, donde se ve como un pequeño tronco, como si fuera como una palmera sería. Y este que es rizomatoso, que crece más cerca del suelo, que no alcanza tanta altura, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Porque ahora me voy a meter en el ciclo de vida. ¿Se entendió esto que expliqué? Sí. Sí, profe.
¿Sí? ¿Sí? Sí, porque es sencillo esto. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, les voy a dar el ciclo de vida del helecho y vamos a repasar el del musgo y los vamos a comparar, ¿sí? Así que primero les voy a explicar el del helecho, que es lo que venimos viendo. Bueno, el ciclo, esperen, que se me fue. El ciclo de vida del helecho. Acá en la izquierda tenemos el esporofito. El esporofito es diploide, es la planta verde, es lo que nosotros veíamos acá. Esto sería el esporofito. Todo esto que vemos grande, esto es el esporofito, es la planta que es diploide, ¿sí? Bueno, fíjense que está formada por las raíces adventicias, por el rizoma y por el fronde. En el fronde, en la parte inferior de las hojas, se forman esporangios que se agrupan en soros. Soros son como redondelitos con un montón de esporangios agrupados que tienen como una telita que los protege de la desecación, que se llama inducio, ¿sí? Adentro de esos esporangios, de esos soros, se produce la meiosis. Entonces, dentro de esos soros se van a formar esporas que son haploides, ¿sí? Esas esporas, cuando se dan las condiciones de humedad y de temperatura, el inducio, que es la telita que cubre a los soros, se rompe y deja salir las esporas. Esas esporas caen en un ambiente húmedo y germinan. Germinan, se dividen en forma mitótica y forman esta estructura que se llama prótalo, que es como un corazoncito, que es haploide, porque las esporas son haploides, y que es el gametofito, ¿sí? Este prótalo es verde, es muy pequeñito, pero fotosintetiza. Adentro del prótalo vamos a tener, en un extremo vamos a tener los anteridios y en otra parte vamos a tener los arquegonios, ¿sí? Dentro de los anteridios se forman los anterozoides, que son las gametas masculinas. Y dentro del arquegonio se forma la ósfera, que es la gameta femenina. En el ambiente húmedo, el anterozoide viaja a través de una gota con la humedad hasta la ósfera y la fecunda. Dentro se forma el cigoto, que es diploide, o sea que se vuelve otra vez a la fase diploide esporofítica. Este cigoto se multiplica por división mitótica y forma el esporofito joven. Fíjense que el esporofito joven crece a expensas del gametofito. El gametofito es chiquitito, pero igual es fotosintético. Entonces todo este desarrollo crece a partir del gametofito. En un momento el esporofito empieza a desarrollarse, a fotosintetizar, a ser independiente, y el gametofito muere por muy pequeño y ya cumple su ciclo. Para que ustedes vean en la foto, estas dos que tienen acá son dos frondes, son de distintas especies. Fíjense que cada uno de estos redondelitos se llama soro. Y cada una de estas pelotitas chiquititas que forman el soro son los esporangios. Adentro de esos esporangios están las esporas. Usted piense que las esporas son unicelulares, son microscópicas, no se ven, ¿sí? Esas esporas, cuando germinan en un lugar adecuado, en el suelo, con humedad, forman este corazoncito que se llama prótalo. Ven que es muy pequeño al lado del esporofito, ¿sí? Bueno, entonces, yo ahora lo que les quería hacer era comparar el helecho con el musgo. Fíjense, vamos a ver el musgo que lo vimos en la clase pasada. En el musgo, lo que fotosintetiza, lo que nosotros vemos, es el gametofito, ¿sí? Acá se inicia el gametofito. Una espora que es haploide, germina, primero germina, después empieza a duplicarse las células y se forman unos filamentos que se llaman protonema. Ese protonema da lugar a la plantita que tiene rizoides, cauloides y filoides, que es el gametofito adulto. Adentro del gametofito
se forman anteridios y arquegonios. Los anteridios forman anterozoides que van a fecundar la ósfera a través de la humedad. Cuando se fecunda el arquegonio, dentro del arquegonio se forma el cigoto. Ese cigoto forma el esporofito. Y el esporofito es una cápsula, es la capsulita esto marroncito que se ve acá abajo, que ustedes lo tienen también en el PowerPoint que les mandé de Patri. Bueno, se ve perfecto. Estas capsulitas, fíjense, lo verde es el gametofito y lo marrón es el esporofito. El esporofito no fotosintetiza, el esporofito es parásito del gametofito en el musgo, ¿sí? Entonces el esporofito crece a expensas del gametofito. Ahí adentro de la cápsula se produce la meiosis, se vuelven a formar las esporas haploides y se reinicia el ciclo, ¿sí? En cambio, en el helecho, tanto el gametofito como el esporofito, los dos fotosintetizan. Fíjense, acá está, arrancamos de vuelta con la meiosis. De la meiosis se forma una espora haploide. Esa espora cae, germina, se forma el gametofito joven que da lugar al prótalo, que es el corazoncito con las raíces, que es verde, entonces fotosintetiza. Adentro del gametofito se forman el arquegonio y el anteridio. Dentro del anteridio se forman las gametas masculinas, que son los anterozoides, que van a fecundar la ósfera. Ahí dentro del arquegonio se forma el cigoto 2N y se forma el esporofito joven. Fíjense que acá se ve, en esta parte del dibujo, se ve el prótalo, que es el gametofito N, y el esporofito joven ciploide. Entonces están las dos fases. Al poco tiempo el gametofito es consumido porque ya no fotosintetiza más y lo que vemos es el esporofito maduro 2N. Bueno. Antes de arrancar con espermatófitas, ¿alguna duda de los ciclos? ¿Quieren que les explique algo? Yo creo que busqué las diapositivas que fueran lo más claras posibles, que se viera mejor el ciclo de vida, porque siempre los ciclos les cuesta bastante, ¿sí? Reconocer. Ustedes acuérdense que hay dos cosas que son fundamentales en los ciclos de vida. Por un lado, diferenciar la parte haploide de la parte diploide. Y después, dentro del ciclo, localizar cuándo ocurre la meiosis y cuándo ocurre la fecundación. ¿Sí? Entonces, ahí estoy viendo que entendieron, por suerte. A ver, ¿de cuándo es? ¿Es de ahora eso? Sí, profe. Fíjense, vamos a volver a poner acá, que tienen. Fíjense que acá en los dos que yo les comparé se ve bien clarito, fecundación y meiosis. El gametofito que es haploide, ¿sí? La parte haploide y la parte diploide. De generaciones. Eso solamente ocurre en las plantas, en los animales no existe la alternancia de generaciones, ¿sí? Nosotros, los animales somos todos diploides, excepto las gametas que son haploides, que son las células sexuales, pero el resto del cuerpo es todo diploide, ¿sí? En cambio, en los vegetales tiene esa alternancia de generaciones, ¿sí? Que inclusive la deben haber visto también cuando vieron algas, que en las algas hay un montón de caracterizaciones, hay aplontes, diplontes, diploaplontes, porque hay distintos tipos de combinaciones, digamos. Bueno, hasta acá llegaríamos con las pteridófitas, y ahora lo que me gustaría hacer es arrancar un poquito con espermatófitas, ¿sí? Bueno,
Espermatófitas, ¿por qué se llaman espermatófitas? Porque forman semilla. Ustedes piensen que los helechos y los musgos forman esporas. Las esporas son unicelulares, o sea que la posibilidad de supervivencia de una espora es mucho menor al de una semilla, que es un organismo, es un órgano pluricelular, que tiene sustancia de reserva, que tiene un tegumento y eso le permite sobrevivir y dispersarse, ¿sí? Bueno, ¿de qué otra forma hablamos de las espermatófitas? Se les dice que son fanerógamas. ¿Por qué? Porque tienen unión sexual visible, porque nosotros vemos en las flores, vemos los estambres, se ven los granos de polen, también podemos ver los óvulos, es mucho más conspicua, es mucho más visible la unión sexual que en las otras que son menos evolucionadas. Por otro lado, Engler las llama embriófitas sifonógamas. ¿Por qué? Porque forman el embrión protegido adentro de la semilla y porque el grano de polen germina y desarrolla el tubo o sifón polínico. ¿Sí? Entonces esa es otra caracterización de las espermatófitas. Bueno, y dentro de las espermatófitas, que esto lo vimos un poquito cuando vimos flor y todo eso, pero bueno, no vimos bien la clasificación, tenemos la división espermatófita, la subdivisión gimnospermas y angiospermas. Acá tenemos como una clasificación. Las gimnospermas tienen óvulos desnudos sobre carpelos abiertos. Directamente hay una escama y el óvulo está apoyado en la escama. No tienen estilo ni tienen estigma. En cambio, las angiospermas, los óvulos quedan, el carpelo forma lo que se llama el ovario, quedan todos encerraditos dentro del ovario, protegidos en el ovario, y tienen un estilo y un estigma. En gimnospermas, la polinización es directa sobre la micrópila del óvulo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen la bráctea tectriz donde está apoyado el óvulo, el grano de polen llega hasta el lado del óvulo y ahí germina un pequeño tubo polínico y ahí se fecunda. En angiosperma habíamos visto que el grano de polen llegaba al estigma, quedaba pegadito por el líquido estigmático y después bajaba hasta llegar al fondo del ovario donde estaban los óvulos, ¿sí? Entonces es polinización indirecta. Fecundación, sí. Ah, vos, bueno, pobre. No, vos sabés que yo no puedo ver el chat yo. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, le voy a poner. A ver si me escucha. Vos la estabas viendo, Lucas, la pantalla. Lo que estaba explicando, vos lo estabas viendo. Ah, bueno. 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 Uy, esperen que me salteé. Ahí volví para atrás. Bueno, habíamos quedado, bueno, fecundación simple y fecundación doble, ahora se las voy a explicar en el cuadrito que sigue. En las gimnospermas hay traqueidas y en las angiospermas tenemos traqueidas y tráqueas, ¿sí? Las tráqueas son un poquito más evolucionadas y son más funcionales que las traqueidas, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de xilema. Bueno, fíjense acá. Acá les hice un cuadrito, este cuadrito también lo habíamos hecho antes, el cuadrito comparativo. Fecundación simple y fecundación doble. ¿Qué quería decir eso? En gimnospermas, el grano de polen tiene 2 núcleos espermáticos. Cuando llegan al óvulo, uno de los núcleos fecunda la ósfera y el otro degenera, o sea, no cumple su función. En cambio, en angiospermas, el grano de polen, que también tiene 2 núcleos espermáticos, uno de los núcleos fecunda la ósfera y da lugar a la cigota,
Y el otro núcleo va a la célula binucleada y se forma una célula triploide que es el endosperma. Entonces, las semillas de angiospermas tienen tejido de reserva de origen sexual, triploide, son endospermadas. En cambio, en las gimnospermas, el tejido de reserva es materno, es haploide, porque es el prótalo, que es toda la estructura que rodea la ósfera, es todo haploide, y todo eso después da lugar al tejido de reserva de la semilla. En gimnospermas el óvulo tiene una sola envoltura, en las angiospermas tiene dos envolturas, la primina y la secundina. Bueno, en ambas dos el óvulo fecundado va a dar lugar a la semilla, pero las gimnospermas no forman fruto y las angiospermas, como tienen ovario, el ovario desarrollado forma el fruto. ¿Sí? Todo esto ya lo vieron, digamos, es todo un repaso. Este cuadrito también lo habíamos visto antes. Habíamos visto que en las espermatófitas, tanto gimnospermas como angiospermas, el esporofito es toda la planta, ¿sí? Y dentro del esporofito tenemos los microsporofilos, que son hojas transformadas, que son los estambres. Y los megasporofilos también son otras hojas transformadas, que son los carpelos, ¿sí? Unos son femeninos y los otros son masculinos. Los estambres son masculinos. Dentro de los microsporofilos se forman los microsporangios, que son los sacos polínicos. Adentro del saco polínico ocurre la meiosis. Se forma la microspora, que es el gametofito masculino, que es el grano de polen, y adentro del grano de polen se forman los núcleos espermáticos, que son las gametas masculinas. Por otro lado, la parte femenina tenemos los carpelos, ya lo habíamos dicho, el megasporangio, que es la nucela que va a producir la megaspora, que es el gametofito femenino, es haploide, ahí ocurre la meiosis, es el saco embrionario en el caso de angiospermas y el prótalo en el caso de gimnospermas. Ambos forman la gameta femenina, que es la oósfera, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos visto en la primera parte cuando vimos reproducción y vimos flor, pero es un repaso para que ustedes se acuerden, porque la idea ahora es volver a ver el ciclo biológico de la gimnosperma, ¿sí? Fíjense, el arbolito, va a ser un pino, por ejemplo, es el esporofito. Dentro del pino tenemos conos masculinos y conos femeninos. El cono masculino tiene los sacos polínicos, adentro se produce la meiosis, se forma la microspora y el grano de polen, que es el gametofito, la gameta masculina, el gametofito masculino que va a formar los núcleos espermáticos, que son las gametas. Por otro lado tenemos el cono femenino. Dentro del cono femenino tenemos una escama, que acá dice seminífera, pero yo prefiero decir que es ovulífera. Se forman los óvulos, ahí por meiosis se forma la megaspora, adentro de la megaspora se forma la oósfera, que es el gameto femenino. El grano de polen se deposita en la escama ovulífera y va a fecundar a la oósfera. Y acá se forma la cigota, de la cigota se forma el embrión, el resto es tejido de reserva. Ese embrión va a germinar, va a producir una plántula, que es el esporofito diploide, ¿sí? Entonces, en gimnospermas y también en angiospermas, todo lo que vemos nosotros, lo que es conspicuo, lo que se ve a simple vista, es el esporofito, que el esporofito es diploide, ¿sí? La mayor parte de la planta es diploide. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Con el ciclo de vida? Se ve bien. Buenísimo. Ahí está bien, ¿no es cierto? Bueno, entonces arranco un poquito con gimnospermas y trato de terminar a las 3, aunque sea, les explico les muestro un par de gimnospermas y seguimos la clase que viene, ¿sí?
Bueno, de las gimnospermas son árboles, aunque algunos podemos encontrar algún arbusto. No existen gimnospermas hierbas, o sea que todas tienen crecimiento secundario, todas forman leño, ¿sí? Se considera que en la evolución las plantas anuales herbáceas son más evolucionadas que los árboles porque tienen un ciclo de vida más corto, tienen abundante producción de semillas y se reproducen, se dispersan mucho más rápidamente, ¿sí? Bueno, dentro de las gimnospermas hay plantas muy antiguas que se cree que vivieron hace 250 millones de años, igual que los helechos, ¿sí? Y esta es una de ellas. En gimnospermas hay 4 órdenes: ginkgoales, cicadales, coniferales y netales, ¿sí? Les voy a presentar un par que son los menos abundantes y después vamos a ver el resto de la clase que viene. Ginkgoales es un orden que tiene una sola familia, que es Ginkgoáceas, que tiene una sola especie, que es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba se llama biloba porque fíjense acá en la fotito, tienen una hoja bilobada, tiene 2 lóbulos la hoja, ¿sí? No parece una hoja de gimnospermas. Bueno, el ginkgo biloba se cree que tiene 250 millones de años, que vivía en la época de los dinosaurios, cuando todavía el hombre no existía. O sea, se dice que es un relicto, es un árbol, es un fósil viviente, ¿sí? Tiene la característica de que es caducifolio. Fíjense que acá se ve el árbol amarillo, porque está en otoño ya, y las hojas se caen. La mayor parte de las gimnospermas son perennifolias, tienen hojas que duran, están siempre verdes, ¿sí? No es que la hoja dure por siempre, sino que están continuamente renovando las hojas y están siempre verdes. Bueno, el ginkgo biloba es caducifolio, ¿sí? Es una planta sagrada en Japón, ¿sí? Se le dice el árbol de los 40 escudos, el árbol de las pagodas, tiene un montón de nombres vulgares. Es una planta muy linda. Si alguno se acuerda de la Catedral de Neuquén, en la Avenida Argentina, los arbolitos que están plantados en la vereda son ginkgo biloba. Bueno, el otro orden que vamos a ver son las cicadales. Las cicadales, si ustedes las miran, son muy parecidas a las palmeras. Fíjense que el tipo de tallo que tienen se llama estípite, ¿sí? Porque van quedando pegadas, la base de las bases foliares son leñosas y van quedando pegadas al tronco, ¿sí? Fíjense que tienen hojas pinaticompuestas, son hojas pinnadas, ¿sí? Y esto que vemos acá en el centro no forman conos, pero sí forman como hojas carpelares que contienen los óvulos. Esto sería la estructura femenina, ¿sí? En la cica. La cica, para que ustedes la ubiquen, es la que se usa cuando se hacen los ramos para las coronas en los cementerios y todos esos arreglos florales. Se usan las hojas de cica porque son justamente perennifolias y son muy duras, muy coriáceas y permanecen verdes durante mucho tiempo. Entonces se la usa mucho para hacer los arreglos florales, ¿sí? Tienen un crecimiento súper lento, sería como una palmera que crece mucho más lento, ¿sí? No es una palmera, porque las palmeras tienen flores, forman fruto y son angiospermas, ¿sí? Bueno, para que no se haga tan larga la clase, vamos a dejar acá, ¿sí? Pues ya son las 3. Yo les pido disculpas porque no pudimos grabar como corresponde. Así que la clase que viene es muy probable que trate de hacerla por Zoom. Vamos a probar a ver si por Zoom podemos grabar y podemos hacerla mejor la clase, que sea un poquito menos pesada, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de esto hasta acá? Porque hablé un poco rápido.
porque como estaba tan atrasada. No, profe. No. Yo les voy a mandar todo el PowerPoint, pero me va a faltar una parte que se las voy a dar la clase que viene, ¿sí? Para que ustedes ahora puedan... Algunos tienen otra clase, otros tienen otra actividad. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, la clase que viene entonces arranco con lo que me falta. Sí, se los voy a enviar el PowerPoint. Me están pidiendo el PowerPoint, quédense tranquilos. Mando el PowerPoint. Dale, mándamelo si querés por mail y yo ahí al toque se las mando a todos, se las mando al resto de las chicas por mail para que la tengan la clase, ¿sí? Así que bueno, me despido, chicas y chicos. Les pido disculpas porque fue un desastre todo el arranque de la clase.